Freddy, bienvenida aquí con nosotros. Gracias por hacer su tiempo y venir aquí a platicar con nosotros de algo muy interesante para todos. ¿Qué tal? Gracias, ¿Cómo le va? gracias, Josué. Pues contento y emocionado por participar con ustedes en este tipo de conversaciones, ¿va? Y por la gracia de Dios estamos bien. Qué alegre, hermano Freddy. Gracias también por aceptar y venir, ¿verdad? Para poder usted darnos de también todo el conocimiento que Dios le ha dado, ¿verdad? Y al día de hoy vamos a platicar de unas inquietudes que yo creo que todos tenemos. Y el día de hoy usted nos va a ayudar a despejarnos para que también nosotros ya tengamos un conocimiento más grande y Claro, también podamos apoyar a las personas que nos preguntan. Y vamos a hablar, hermano Freddy, le vamos a preguntar, hoy lo vamos a bombardear de preguntas, está bien. y yo creo que son por la época en la que estamos viviendo, ¿verdad? Muchos de nosotros, ¿verdad? Que ya creemos en Dios y ya somos también, pues seguimos al Señor. También a veces tenemos esas dudas, ¿verdad? Ujú. Y cuando no nos las responden, cuando no nos las resuelven, tendemos a caer a algo que no puede agradarle a Dios, pero nosotros no lo sabemos, ¿verdad? Porque posiblemente nadie nos lo ha contado. Entonces, para eso usted está el día de hoy, ¿verdad? Para que nos ayude y nos apoye a todos los que tenemos preguntas y ahí dudas respecto al tema, ¿sí? Claro que sí. Entonces, nuevamente le agradecemos porque está aquí con nosotros. El día de hoy no cabe duda de que vamos a aprender un montón y gracias a Dios que lo tenemos a usted, ¿verdad? Para que nos pueda dirigir en este tema. Entonces vamos a entrar de lleno de free porque yo creo que el tiempo se nos va a ir rapidísimo ya que son preguntas que van a ser como un hilo, ¿verdad? Vamos a agarrar la punta, pero se nos va a descoser porque hay muchas asuntos que El tema es amplio. es un tema amplio, ¿verdad? Entonces vamos a esperemos de que nos dé tiempo a abarcar todas las preguntas que queremos resolver hoy. Y si no fuera así, pues seguramente va a haber una parte 2, ¿verdad? Entonces, hermano, vamos a ir ya de lleno, ¿verdad? Y yo espero pues que así como usted me resuelva a mí el día de hoy todas estas incógnitas que yo tengo, también pueda resolverse para muchos hermanos que nos van a ver. A traer, como sabemos, hermano Freddy, la Biblia es el único libro por el que nosotros nos guiamos, ¿verdad? Y toda nuestra doctrina tiene ahí su base porque es el único libro que nos guía. Entonces, quisiéramos saber, ¿será que dentro de toda la escritura realmente no hay una fecha en la que nació Jesús? Ah, pues con respecto a este asunto, tal vez dos cosas por resaltar. Te estaba escuchando y dos cosas muy importantes antes de responder esa pregunta. Número uno, que creo que todos lo que andamos buscando es agradar a Dios. Entonces, el hecho de si lo que estoy haciendo, según yo, ¿verdad? Puede que esté haciendo mal y no esté agradando a Dios. Esa debe ser nuestra preocupación. O sea, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, nosotros ya entendimos que fue grande el sacrificio de haber enviado a Jesucristo, su Hijo unigénito, a morir por nosotros. ¿Nosotros qué le podemos dar a Él, verdad? Más que vivir en obediencia, como gratitud, agradarle en toda nuestra manera de vivir. Y por lo mismo es que, ya sea que hagamos algunas cosas que nosotros no hacíamos antes, o ya sea que ya no hagamos las cosas que hacíamos antes. Pero todo lo hacemos con el fin de agradar a Dios. Creo que ese es nuestro objetivo en esta vida. Si Dios ya cumplió con nosotros, pues nosotros vamos a cumplir con Él. ¿Cómo? No pagándole porque no le podemos pagar. Entonces, eh, nuestra misión, objetivo y propósito en esta vida va a ser agradarle a Él por el grande amor con que nos envió a su Hijo Jesús, ¿verdad? Entonces, todo lo que hagamos va a ser para agradar a Dios. Eso es lo que vamos a buscar. Y nuestra única guía va a ser la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, Opiniones, puntos de vista, va a haber sin fin. Como hay muchas personas, muchas formas de pensar, así hay muchas ideologías. Entonces, ¿a cuál vamos a seguir más que lo que Dios ya inspiró? La palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la pregunta del nacimiento de Jesús, sí es bien interesante. La respuesta es que la Biblia no nos dice la fecha, ¿verdad? Y seguramente no es el 25 de diciembre, seguramente, ¿verdad? Hay otros aspectos que considerar, pero atendiendo a la pregunta,
definitivamente la Biblia no nos dice la fecha del nacimiento de Jesús. Y eso es algo bien interesante porque en cuanto a su muerte, sí hay detalles. La Biblia habla del año, del tiempo, eh, del mes, del día y de hasta la hora de la muerte de Jesús. Y hasta hay un mandato de que nosotros celebremos, hagamos memoria o hagamos un memorial. Y es como acordarse de él. Que hagan memoria de mí, dijo Jesús, ¿verdad? O sea que sí encontramos un mandato. En cuanto al nacimiento de Jesús, es interesante notar que no hay nada. Sí está registrado el evento. Vino Jesucristo y claro, la forma en cómo nació, pero no hay una fecha. Definitivamente, atendiendo a la pregunta, no hay, la Biblia no habla de fecha y mucho menos que sea el 25 de diciembre. Es importante saberlo. Sí, También usted decía algo, ¿no, Freddy? Y es que nuestra única guía es la Biblia, ¿verdad? exactamente. Entonces, esto que vamos a platicar hoy va realmente a ayudarnos a ver si lo que hacemos le agrada a Dios, Ajá, porque muchas veces lo podemos hacer pensando de que como estamos en hora de ignorar, no es para Él, ajá. lo estamos haciendo para Él, pero para eso nos va a servir la plática de hoy, qué bueno saberlo, O sea, ¿verdad? Qué interesante saberlo. ujú. Entonces vamos a ir desarrollando más este tema que realmente es muy amplio, ¿verdad? Y gracias por responder. Entonces, no, y qué bueno saberlo. Mire, pues, otra pregunta que tenemos mucho en la mente y que de veras que no sabemos a veces cómo poder responder cuando nos preguntan, porque a veces no nos empapamos, ¿verdad? De realmente la Biblia y nos quedamos cortos en poder responder. Pero, ¿será, hermano Frei, que el 25 de diciembre no se puede agarrar como una fecha simplemente para celebrar el nacimiento de Jesús? Como tener una fecha, por decirlo, ¿verdad? Que todo el mundo diga, unámonos y el 25 lo vamos a celebrar. ¿Será que tiene algo malo hacerlo? Porque si la Biblia no nos dice que no hay fecha, pero tampoco nos dice que no lo celebremos. Entonces, ¿será que hay algo malo en celebrarlo ahorita el 25 de diciembre? Em, bueno, el simple hecho de que Dios en su palabra no haya detallado eso, pues las cosas importantes para Dios, pues nos lo dejó, ¿verdad? O sea, eh, si hay algo que nosotros debemos hacer, lo que vamos a ir es a la Biblia, ¿verdad? Y ese razonamiento, pues, la verdad es que se maneja comúnmente hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, si no dice la Biblia qué fecha, ¿qué de malo tiene que sea el 25? Al final de cuentas, pues casi que todo mundo celebra el 25. Y si le celebra a Jesús, ¿por qué nosotros los cristianos no nos podemos unir a ellos? Y fíjate, Josué, que precisamente estaba yo viendo en las diferentes redes sociales que hoy se manejan, se ha estado tratando el tema. Y hoy hay un pensamiento, la Biblia no dice la fecha. Y si vamos a la historia, es que tenemos que preocuparnos, es bien interesante. Este tema es importante. No lo tenemos que desvalorizar y que, bueno, al final de cuentas no importa si es algo bueno y se lo dedica a Dios, pues hagámoslo, ¿verdad? Y hay muchos pastores que en este tiempo están cambiando la forma de pensar. Es que este asunto ya se reveló. La iglesia de Dios hace mucho tiempo que viene predicando este tema. Y ya muchos han interesado en él, han investigado y la conclusión es esa. Jesús no nació el 25 de diciembre. No nació esa fecha. Y es más, aunque buscáramos una fecha, no la hay, la Biblia no la dice. Bueno, nosotros como iglesia tenemos un estudio respecto a este asunto y sí tenemos una fecha aproximada, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Y yo solo lo traigo aquí a colación por el hecho de que tenemos que definirnos, ¿verdad? O sea, y eso también muchos estudiosos de la Biblia concluyen juntamente con nosotros de que la fecha aproximada está entre la segunda quincena de octubre que nació Jesús. Algunos la trasladan hasta septiembre, pero está entre septiembre y octubre, ¿verdad? Pero bueno,
El asunto es que a nosotros no nos interesa tanto el detalle específico acerca de la fecha en que nació, porque a la Biblia no pareciera que no le interesa que nosotros supiéramos eso. O sea, no es importante. Lo que importa o lo que la Biblia nos transmite es que lo que importa es lo que Jesús vino a hacer. Que eso sí es importante porque por ello nosotros tenemos esperanza de vida eterna, salvación, perdón de pecados y al final de cuentas, inclusión al reino de Dios a través de lo que Jesús vino a hacer al morir en la cruz y resucitar al tercer día, ¿verdad? Entonces, la Biblia no dice qué fecha nació. Los primeros cristianos nunca celebraron Navidad. En el libro de los Hechos podemos encontrar esa información. Es más, en los primeros años de la iglesia, en los primeros 200 años de la iglesia, los primeros cristianos no celebraron Navidad. Es más, fue una fiesta que, por cierto, que ya se venía celebrando antes de que Jesús viniera. O sea, la Navidad en realidad fue un disfraz que se le hizo a una fiesta muy popular, una fiesta muy antigua, y que los primeros cristianos rechazaron. Y era en honor a Saturno. Otra vez, ese es otro tema, ¿verdad? Y no debería verdad, es un tema, solo lo menciono nada más porque sería bueno, o por lo menos nosotros guiar nuestra atención hacia los temas que tenemos que investigar. O sea, aquí en esta vida nosotros tenemos que hacer las cosas conscientemente de que la palabra de Dios nos dé su aprobación. O sea, no tenemos que hacer las cosas solo por imitación, solo porque la gente lo hace, ¿verdad? Bueno, entonces, esto lo saben todos los estudiosos de la Biblia, que la Biblia no dice la fecha, que los primeros cristianos nunca celebraron Navidad y que el origen de la Navidad es pagano. O sea, fue una fiesta disfrazada. Como era tan popular, no la podían cambiar y querían convertir a las multitudes hacia la iglesia. Estoy hablando de la iglesia tradicional en aquel entonces, ¿verdad? Entonces lo que hicieron fue darle un toque cristiano. Lo que se celebraba era al Dios Invictus, o sea, el Dios invencible, que en este caso, pues que exactamente era a finales del año, en este caso, pues el 25 de diciembre. Y tiene otra historia que viene de leyendas o mitologías que algunos quieren desvirtuarlo, ¿verdad? Pero que son historias que nosotros encontramos y que nos den una explicación del por qué el 25 de diciembre se celebra Navidad. Bueno, era tan popular esta fiesta, esperada por todo mundo, el mundo pagano del entonces tiempo de los primeros cristianos, em, que cuando el cristianismo fue oficializado por el emperador romano, o sea, ya se dejó de perseguir a los cristianos. Él oficializó el cristianismo, les dio libertades. Entonces, lo que procuró el gobierno romano juntamente con la iglesia tradicional fue tratar de convertir a las masas. Y una de las fiestas que no pudo eliminar eran las en honor a Saturno, o las Saturnalia se le llamaba, ¿verdad? Con fecha 25 de diciembre. Entonces, no se pudo, que lo que ellos hicieron fue, si se celebraba el sol, la idea es que la gente dejara de pensar en el sol y pensara en Jesús. ¿Y quién mejor que Jesús? Que Él es el sol de justicia. O sea, trataron de mezclar ese asunto y eso sucedió. Por supuesto, llevó un proceso, pero estamos hablando del año 300 y 400 de nuestra era. O sea, eso ha llevado su tiempo, tanto así que hoy nosotros nos preguntamos, ¿pero qué tiene de malo la Navidad? Si tan bonita que es, pero no nos preguntamos de sus orígenes, ¿verdad? Entonces, tres cosas. La Biblia dice que Jesús no nació en diciembre, o sea, no nos da ese detalle, ¿verdad? Es más, no dice qué fecha nació. Número dos, los primeros cristianos nunca celebraron Navidad. Y número tres, al investigar, el origen de la Navidad es pagano.
de la idolatría. Con razón los primeros cristianos no la celebraron, ¿verdad? Así que hoy nos encontramos aquí en este tiempo y nos toca a nosotros decidir qué hacemos. ¿Qué de malo tiene? Pues para mí existen esas tres razones. Que la Biblia nos dice que no nació en diciembre y que toda cosa que nosotros hagamos tenemos que ir a la Biblia. Digo, formas de pensar, ideologías, enseñanzas y doctrinas, hay un montón. Al final, lo más seguro para nosotros es aferrarnos a lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Entonces, el problema de hoy es que la Navidad es tan bonita que sacrificarla duele, y entonces muchos líderes religiosos lo que hacen es tratar de argumentar en favor, pero al final es en favor de que sigamos haciendo lo mismo, porque ese es el fin, ¿verdad? Porque ahorita ha salido un pensamiento elevado, ¿verdad? Hace años recuerdo yo que diríamos, hace unos 5 o 10 años, que muchos líderes religiosos empezaron a aceptar el hecho de que realmente la Navidad no es cristiana, ¿verdad? Y que es un cuento el hecho de que sea Jesús. Jesús no nació en diciembre. Bueno, pero ahora se ha estado manejando ese pensamiento de que si la gente celebra a Jesús, pues aprovechemos esa oportunidad para predicar de Jesús. Pero en realidad es solo un argumento para poder seguir con las costumbres del mundo. Pero pensar algo sí, ese es el ascenso, ese es el objetivo. Al final de cuentas, la gente lo que hace, pues entonces los líderes les dan ese permiso, lamentablemente, a costa de lo que la Biblia dice, que no debemos aprender las costumbres de las gentes, principalmente cuando no está sostenida por la verdad. En esencia es esa. La verdad nos cuesta recibirla, ¿verdad? Entonces, la razón del por qué muchos hoy abogan con este pensamiento de que sí, ¿qué tiene de malo? Al final de cuentas es a Jesús. Ya nadie está adorando a Saturno, a Tamuz, a Nimrod, y a eso quedó atrás. A quien se está celebrando es a Jesús. Pero siempre la base no es la verdad. Pues más, los primeros cristianos rechazaron eso. Entonces, nos corresponde ahora, pero los tiempos ya estaban profetizados. ¿De qué esto iba a suceder? Iba a suceder de cambiar la verdad por la mentira. Es algo que el apóstol Pablo le dijo precisamente a los romanos, ¿verdad? En el capítulo 1 de la carta a los romanos. Pero también Pablo le dice esto a Timoteo, y eso me llama la atención porque al final es el espíritu que impulsa ahora a dejar de lado las escrituras y a seguir las tradiciones de los hombres, ¿verdad? Va. Dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3. Y el apóstol le dice a Timoteo, predica la palabra. Ahí está, la palabra. Porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o deseos. Y dice el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos. Está diciendo. ¿Verdad? Entonces, ese es el espíritu, lamentablemente el espíritu que vivimos hoy. Por cierto, el espíritu de la Navidad. En realidad sí es un espíritu que nos aleja de lo que la palabra de Dios dice. Y volvemos al punto, que lo que nosotros queremos es agradar a Dios. Entonces, cuando hacemos una cosa u otra, nosotros tenemos que preguntarnos si eso le agrada a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que preguntar. ¿Verdad? Y qué difícil, ¿no, Freddy? Porque usted decía algo. Y, y cómo es que si mi líder me dice, por ejemplo, sigue haciendo, no Ajá. hay ningún problema, ¿verdad? Entonces yo lo voy a hacer, yo siento una autorización, ¿verdad? Entonces ya lo hago y ya yo voy a saber que estoy agradando a Dios y, y qué difícil, ¿verdad? Pero para eso nos sirve escudriñar también la Biblia, ¿verdad? Para leerla y poder darnos cuenta que no es agradable ante Dios Ajá. lo celebrar el 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús. Pero también usted mencionaba un detalle, ¿verdad? La Biblia no nos dice qué fecha nació, pero sí nos da como un estimado, digamos, de como en qué fecha nació, ¿verdad? Y descartamos que fue diciembre, ¿verdad? Por si
tenía yo la duda todavía de que, pero tal vez por ahí hay algo que me diga que en diciembre nació, pero no, defino de que ya usted nos mencionaba, ¿verdad? Que sea como un estimado de fecha en que Jesús nació, porque la Biblia así nos lo dice, ¿verdad? Pero qué bonito saber, ¿verdad? Porque ahora es como, ahí sí que como cuando nos quitan la venda, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que es cierto, ¿verdad? Y también algo importante que usted mencionaba y que me gustaría mucho, pues, poderlo nuevamente mencionar, es de que la Biblia es la vía, ¿verdad? Y en ella encontramos toda la verdad. Y también que tenemos que ir la Biblia, pero también con toda la historia que la humanidad ha vivido, Ujú. porque también de ahí podemos jalar algo para poder nosotros tener más nuestro conocimiento arriba. Qué bueno es saber esto, ¿verdad? Y es emocionante, hermano Freddy, porque realmente uno se topa con personas en la calle donde dicen: "Ay, ¿por qué no se que sigue con la hombre?", ¿verdad? Ajá. Y uno se queda: "Es que soy cristiano", dice uno, ¿verdad? Entre su, ignorancia, no, sino con falta de conocimiento bíblico, ¿verdad? Pues, o sea, soy cristiano, únicamente dice uno. Pero si a Cristo le celebramos en Navidad, dice la gente, ¿verdad? Exacto, y empezó Parece una cosa ilógica que nosotros como cristianos no a eso y habla. Entonces, por ejemplo, a mí me dicen: "Pero, y entonces, ¿por qué no? ¿por qué vas a la iglesia?", ¿verdad? Y entonces uno se encuentra como que con el tope de que: "Ay, ¿y ahora qué digo?", ¿verdad? Y uno prefiere mejor cambiar de tema con tal de que no le sigan a uno preguntando y Sí, es ahí donde nosotros tenemos que tener bien claro cuál es nuestro fundamento, correcto, y por por eso qué es que no hacemos las cosas, ¿verdad? sí, Precisamente, bueno, de manera sencilla podríamos decir, no la celebramos porque en realidad esa fecha no nació Jesús, ¿verdad? Simple y sencillamente. sí, una Pero ahí sí no sabíamos, sí. pero bien válida, ¿verdad? Sí, pero viene este otro argumento. Bueno, si la Biblia no dice cuándo, ¿por qué no podíamos nosotros señalar cuál fecha, verdad? Pero fíjese, va a abreársela, que la gente siempre tiene como algo que decir, ¿verdad? Ah, Porque le cuento de que, por ejemplo, hablando de la Biblia, ¿verdad? Y no falta quien diga: "Pero y es que la Biblia fue escrita por hombres", ¿verdad? Es otro tema, pero viene al caso de que la gente siempre encuentra como que algún argumento para poder ellos seguir, firmes con lo que creen, ¿verdad? Y que nadie los mueva. Y de repente alguien me dijo: "Pero si la Biblia", imagínense cuántos no tuvieron que pasar sus manos sobre la Biblia para que nosotros la tengamos hoy en día. Me llegaron a decir a mí, ¿verdad? Y también, pues, es algo que ellos agarran como fundamento al final para poder mantenerse en todas las creencias mundanas, digamos, ¿verdad? Paganas que existen hoy en día. Tremendo, correcto. pero No, la palabra de Dios siempre va a ser nuestra guía porque es como una carta de amor de parte de Dios que Él nos dejó. A Dios no lo vemos, pero sabemos que existe. Y Él inspiró a los hombres del ayer para que escribiera y nos ha dejado como una carta de amor para que nosotros la consultemos. Si algo a Él le gusta, aquí está. Si algo a Él no le gusta, aquí está también. ¿Verdad? Total, Dios lo que quiere es que vivamos bien, que seamos felices. Bueno, este mundo está lleno de pecado y por lo mismo todo parece empañado ahora, pero nosotros vamos a la Biblia y encontramos que Dios va a terminar con todo esto, con todos los males de la humanidad y va a transformarlo con su reino al regreso de su Hijo Jesús. Pero aquí la Biblia dice que el diablo ha sido expulsado del cielo y vive ahora aquí en nuestro medio. Entonces su misión va a ser del diablo es confundir a la gente y tratar de que no se salve. Entonces es ahí que nosotros tenemos que ir a lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y cuidarnos de no nosotros también buscar argumentos con tal de seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes y que a Dios definitivamente no le hará, ¿verdad? Entonces, pues insistimos en la palabra. sí, ahí encontramos toda la verdad. Y definitivamente 25, una X, ¿verdad? No, uno no es Jesús y no tendríamos por qué celebrarla, ¿verdad? Porque realmente no nació en No, y aunque pues está que en septiembre o en octubre, aún así no hay ningún mandato de parte de la palabra de Dios que nos diga que celebremos el cumpleaños de Jesús, ya sea en octubre o en septiembre, no, no lo hay. Entonces, definitivamente nosotros, pues tenemos que hacer lo que la palabra de Dios, ¿verdad? En asuntos importantes,
nuestra guía va a ser la palabra. Y como usted lo mencionaba, ¿verdad? Lo más importante nos lo dice ahí bien claro para que lo podamos hacer. Sí, y es que otra cosa que a mí ahorita se me venía en mente cuando estabas mencionando algo, y es que tenemos que tener ese cuidado porque Jesucristo mismo dijo, dice, bien dijo el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, siguiendo, dice, como doctrinas, mandamientos de hombres. O sea, nosotros tenemos que tener ese cuidado de que en nuestras prácticas, hábitos o costumbres, nosotros tengamos cuidado en qué tipo de prácticas eh, traemos a nuestra vida y a nuestra familia, o qué tipo de prácticas hace el mundo que nosotros también hacemos y si tiene la aprobación de Dios, ¿verdad? Entonces, la Navidad es algo que no se sustenta en la palabra, ni la historia, ni la palabra de Dios. Entonces, que la tratemos de disfrazar, es algo que en lo personal, eso es un punto de vista personal. Yo no estaría tranquilo sabiendo la verdad. Y creo que al final esa es la ideología que maneja la Iglesia de Dios, que vamos a hacer las cosas que la palabra de Dios nos autorice a hacer. ¿Verdad? Insistimos a veces en seguir costumbres, de la gente, pero dejamos de lado los mandamientos de Dios. Sí, porque tiene usted toda la razón, porque de repente también el ambiente que se pone, ¿verdad? Uno dice: "Ay, qué triste, ya". Es Navidad y, ¿verdad? Uno también se deja llevar por la emoción del momento, siento yo, ¿verdad? Y el ambiente que lo envuelve a uno. Y para eso es que nos está haciendo esta plática, Barbary, porque algo que usted mencionaba ahorita es de que si yo ya conozco la verdad y sé que no hay que hacerlo y aún lo hago, yo me voy a decir no me voy a sentir tranquilo, ¿verdad? Voy a decir: "Bueno, estoy haciendo", ¿verdad? Exacto. Pero esos los que ya ahorita, como usted lo explicaba, ¿verdad? Ya sabemos la verdad, pero los que no, para eso es que tienen que también buscar la guía, ¿verdad? Para poder ellos agradarle realmente a Dios. Y bueno, París, y es que mire, pues en esta época se desprenden un montón de situaciones que le preguntan. Y usted ha visto que, por ejemplo, la iglesia cuenta con muchos niños, ¿verdad? Incluso jóvenes o adolescentes que también nos envuelve el ambiente. Entonces, de repente compramos un cohete, un silbador, una estrellita, ¿verdad? Un fuego artificial, porque qué alegre quemarlo, porque como toda la gente lo hace, y lo que le comentaba de que nos envuelve la emoción. ¿Será que en ese tema también yo estaría cayendo como en pecado en comprar un cohete, una mi bomba, ¿verdad? Y quemarla en mi paz de que haya una huella porque es de alegría. ¿Será que también yo estaría cayendo en pecado? Porque pueda que yo diga, no me voy a desvelar, no me voy a dar el abrazo de Nochebuena, pero voy a quemar el cohete. ¿Será que ahí también yo estaría cayendo en pecado o no? Am, bueno, esta pregunta, la respuesta la considero bien sencilla y no quisiera ampliarme aquí. Sí, dígame. El hecho de quemar pólvora o hacer en sí la práctica no es ningún pecado. Ahorita podríamos quemar aquí un cohetillo y venimos a volar, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero considero que todas esas cosas, esos pequeños detalles, ya no tendrían ni por qué afectarnos a nosotros, porque la verdad, precisamente Jesús dijo que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres desde adentro, desde el corazón y de la mente, para que nuestro corazón no se incline a esas cosas. Preocuparnos de comprar ciertas cosas que todo mundo anda comprando, incluidos ahí los fuegos artificiales, o qué pecado. Pero es que hacerlo vendría a ser para nosotros caer en la misma práctica que el mundo, y nosotros tenemos que distinguirnos. O sea, no necesitamos fuegos artificiales para nosotros estar alegres, porque hay un gozo permanente de parte del Señor en nosotros, el saber que Dios perdonó nuestros pecados a través de Jesús, y que la misión de Jesús fue alcanzarnos. O sea, estudiar y escudriñar acerca de esas cosas es algo que nos llena a nosotros de gozo y de paz.
y de tranquilidad. Uno anda libre en este mundo. Podemos pasar en medio de la gente que está celebrando, pero nuestra mente y nuestro corazón ya está en otro lugar, está en las manos de Dios. Y eso lo llena. A mí ya no me hace falta. El mundo lo hace porque precisamente tiene un vacío, lo quiere llenar y por eso busca estas temporadas en que se la pasa alegre, tiempo de qué, de estar en familia, tiempo de reconciliación, tiempo de paz. Pero la paz para nosotros es Cristo. Y desde que nació la fe de Jesucristo, nosotros tenemos paz y tenemos amor y tenemos reconciliación. Y tiene mucha razón, ¿verdad? Pero, ¿y qué pasa, por Freddy, con los niños? Porque si yo tuviera un hijo, ¿verdad? Y me dice: "Papi, cómprame un silbador o un". Y yo digo: "No, hombre, si ahorita toda la gente lo quema, hombre". No. Yo ahí, en ese caso, ¿qué pasa? Porque, por ejemplo, pues, un niño, yo creo que, no podría él pensar que voy a quemar mi cohete porque voy a celebrar a Jesús. Le dice: "Ya". ¿Qué pasa con ellos? O en este caso, más bien, ¿qué pasa con los padres que admiten que su hijo queme un cohete? Bueno, yo considero que los niños hacen muchas cosas por inocencia, por ignorancia. Así son los niños. Ellos lo que ven que hace el mundo, pues quieren hacerlo. Yo tengo niños y me ha pasado lo mismo, ¿verdad? Que ven lo que el mundo hace y ¿por qué nosotros no hacemos esto? ¿Y por qué nosotros no hacemos lo otro? ¿Verdad? Y también el hecho de querer imitar. Pero más bien nosotros deberíamos verlo como una oportunidad para que ellos empiecen a distinguir entre lo que nosotros como cristianos hacemos y lo que no hacemos. Creo que más bien debemos tomar esa oportunidad para enseñarles, ¿verdad? No creo correcto que nosotros nos confundamos, nos diluyamos en el mundo haciendo lo que el mundo practica, conociendo la verdad. Considero que ahí deberíamos nosotros aplicar, ¿verdad? No es tanto que nosotros tengamos una mente abierta y si es pecado o no. Lo cierto es que deberíamos utilizar esa oportunidad para enseñar la verdad a nuestros hijos. El hecho de que un niño queme un cuetillo no es un pecado, pero tampoco le voy a decir yo que se puede hacer. Es que el objetivo es que nosotros nos distingamos. Y si no le transmitimos a nuestros hijos, entonces, ¿cómo ellos van a distinguir entre lo que es santo y lo que es profano? Entre lo que es verdad y lo que es mentira, ¿verdad? Y la Biblia sí insiste en que nosotros amemos la verdad. Entonces, hoy eso no está de moda y cada vez se pone peor. O sea, la situación se degenera. Además, la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Entonces, nosotros tenemos que encargarnos de decirle a nuestros hijos, ¿verdad? Puede que hasta los hijos en escondidas de nosotros van a hacer algo. Yo no considero que haya un gran pecado que hayan cometido ellos, pero el hecho de que yo no diga nada y más bien lo admita es un error de mi parte. Porque yo considero que cuando el mundo quiere absorbernos, nosotros tenemos que resistirnos. Y es ahí donde el apóstol Pablo dice que no nos amoldemos a este mundo, sino transformémonos. ¿Por medio de qué? Por medio de vuestro entendimiento, dice. ¿Verdad? Entonces, si nosotros entendemos algo, eso se tiene que reflejar en nuestra manera de vivir, ¿verdad? Y no es que nosotros pasemos tristes, ¿verdad? A mí en lo personal, muy alegría. Sí, ya con todo con lo que la Biblia ha dicho, con lo que he aprendido de la Biblia, a mí ya no me afecta la Navidad. Más bien me da pena que la gente no investigue, que no se dé cuenta y que solo estés repitiendo cosas que ve sin preguntarse cuál es la razón o la causa. Y principalmente si a Dios le agrada, ¿verdad? Entonces, no, definitivamente, no, tranquilos, ¿verdad? Gracias a Dios llegamos a fin de año y empezamos otro, pero cada día que Dios nos regala, nosotros le agradecemos a Dios. Si hay una fiesta, hay un mandamiento que la Biblia diga, ahí sí enfoquémonos. Porque estamos pendientes de fiestas mundanas y la palabra de Dios no le ponemos esa atención de vida, ¿verdad? Entonces, considero que nuestra forma de ver las cosas
debe cambiar. Entonces, esos pequeños detalles, eh, la reunión familiar, el abrazo, o si reunimos a la familia porque todo el mundo se reúne, ¿por qué nosotros no? Pues nosotros nos reunimos casi que todos los días, ¿verdad? Y gozamos la convivencia familiar, pero no estamos sujetos a una determinada fecha, principalmente si esa fecha nada que ver con la Biblia, ¿verdad? Entonces, creo que cada vez que nos reunimos como iglesia, disfrutamos de nuestra convivencia. Ahorita, el hecho de que esté platicando con vos, a mí me llena de alegría. Principalmente estamos hablando de la Biblia y distinguiendo entre lo que es verdad y lo que es falso. Pues, ¿cómo lo ve Dios? Pues Él se alegra con los que buscan la verdad. Es más, otra vez nuestro Señor Jesucristo dice que Dios el Padre está buscando adoradores, pero que le adoren en espíritu y en verdad, porque esa clase de adoradores es el que el Padre busca. O sea, definitivamente nosotros tenemos que seguir lo que la palabra de Dios dice y, e investigar si lo que el mundo celebra, nosotros como cristianos lo somos celebrar, ¿verdad? Sí. Así que cuando uno sabe sobre la Biblia, ¿qué más decir, verdad? Ahí está la verdad. Exacto. Entonces ya no hay cómo contradecirla. Si la guía nos está diciendo eso, ahí no vayas, ¿verdad? Entonces no. Y lo mismo pasa con las lucitas, vamos, no fue lo mismo que hablábamos de los cuales. Porque es una temporada donde a decorar, ¿verdad? Pero también entraríamos a lo mismo que usted nos acaba de decir, ¿verdad? Exacto. Pero yo lo veo siempre como una oportunidad. O sea, que seamos diferentes, em, porque nos dejamos guiar por la palabra de Dios, nos da una oportunidad de dar testimonio ante las personas que nos preguntan, ¿y ustedes por qué no? Veámoslo como una oportunidad para compartir la verdad, porque el mundo no sabe, ¿verdad? Ya ellos decidirán si realmente siguen a Cristo, no de una manera superficial, sino de una manera genuina, integral, ¿verdad? Llena de verdad, o sea, de corazón. Y eso significa seguir a Jesús conforme las escrituras digan, ¿verdad? Que todo lo que hagamos sea para agradar a Dios. Ese es el objetivo, ¿verdad? Agradar a Dios. Y si queremos agradar con esa fiesta, pero nos enteramos de que no es dejado para Dios, ¿verdad? ¿Para qué hacerlo? Sí, qué interesante platicar de esto, ¿verdad? Sí, tiene mucha razón. Pero, esta es una fecha, bro, Freddy, en que todos descansamos, porque, por ejemplo, en mi trabajo voy a descansar el 25 y seguramente mis hermanos también, ¿verdad? Y mi papá, mi mamá, y nadie va a trabajar. ¿Será que también? Es una duda, porque será que si nos reunimos todos alrededor a la mesa y compartimos un almuerzo, porque estamos todos, ¿verdad? En el almuerzo, ¿verdad? Que es muy raro que en el almuerzo estemos todos reunidos y hacemos un almuerzo bien chilero, un churrasco y ponemos ambiente, ¿verdad? Nosotros hacemos mucha bulla. ¿Será que ahí también estaríamos cayendo en poder, en que alguien diga: "Ay, esos están celebrando la Navidad y no está haciendo al mundo"? Pero me pongo como ejemplo ya de mi familia, pero eso puede pasar con muchos hermanos, ¿verdad? Y de repente, sí, todos descansan el 25 y se reúnen, ambos. ¿Será que ahí también uno cae en confundir, digamos, verdad, las cosas? O No, no, no considero que igual como cualquier otro día de feriado, porque durante el año nosotros tenemos feriados también, ¿verdad? La empresa regala un día de feriado y coincidimos todos, nos reunimos y cualquier día de feriado del año. Esos son incentivos que las empresas dan a sus trabajadores. Considero que no hay nada de malo con el hecho de que yo reciba un día de descanso que me dé la empresa. Por cierto, que no es solo para el 25 de diciembre que dan descanso las empresas, sino hay varios días durante el año. Y de igual manera uno los aprovecha. Dice que descanso, pero nosotros más bien, ¿qué lo aprovechamos? Para trabajar. Y sí, pues tenemos el espacio, tiempo libre, nos reunimos como familia y disfrutamos, pero depende con qué mentalidad o con qué corazón se hagan las cosas. tiene razón, y fíjese que usted mencionó algo ahorita que viene una pregunta también, cuando, por ejemplo, hablando de frases que hay por ahí,
de repente a uno le pueden decir: "Ay, no, que no celebrar la Navidad, pues, ¿y por qué vas a descansar el 25?", ¿verdad? Pero también es lo que usted mencionaba, ¿verdad? Que uno lo recibe para aprovechar el tiempo y hacer cosas que uno ha dejado de hacer por no tenerlo, ¿verdad? No tener suficiente tiempo para poder hacerlas. Ahí entra lo que usted decía. Sí, lo mismo, he escuchado yo comentarios, pues si no creen en la Navidad, ¿por qué reciben el aguinaldo, por ejemplo? ¿Va? Si no creen en la Navidad, pues no reciban el aguinaldo. Pero eso es un razonamiento un tanto tonto, consideraría yo, ¿por qué? Porque otra vez, las empresas determinan un incentivo a sus trabajadores y se rigen según lo acostumbrado en el país, pues. Entonces, o da un día de feriado, o da el aguinaldo, o cualquier otro incentivo, pero ese es un asunto que ya forma parte del lineamiento de la empresa. O sea, sería tonto que uno no lo recibiera porque es un incentivo, un beneficio para los trabajadores. Eso no tiene nada que ver con celebrar Navidad, Sí, ¿verdad? muy bien. Sí, y fíjese, hombre, que también hablando del aguinaldo y todo, también hay muchas empresas que dan un regalito, ¿verdad? Y lo que se acostumbra mucho es dar una canasta navideña, ¿verdad? Que viene con golosinas y viene envuelta en papel, brillante, ¿verdad? Y su moña, y me la dan. ¿Será que yo sí considero que por lo que usted me explica del aguinaldo, es algo similar a lo del aguinaldo, ¿verdad? Pero ahí tampoco, al yo traerlo, por ejemplo, yo lo voy a recibir porque ya entiendo lo del aguinaldo. Ya. Pero ¿será que si alguien yo lo traigo aquí en mi mano, por ejemplo, y vengo así en la camioneta, dónde más lo puedo traer? ¿Será que si los traigo aquí y usted me llega a ver, decir, celebrando la Navidad? ¿Será que ahí también ya entro como que en pecado? Porque, pues, Eso, ¿dónde más lo puedo traer? ¿Verdad? no, definitivamente eso es entendible. Se supone que ya comprendemos todos que las empresas en esta temporada, digo, es lo mismo, les dan un incentivo a sus trabajadores, ya sea que descanso, el aguinaldo o la famosa canasta, ¿verdad? Definitivamente es un beneficio para los trabajadores. Considero yo que no haya nada de malo ahí, no estamos con ellos celebrando Navidad. Eh, hablaría, m- mm, hablaría mal, más bien, el hecho que nosotros rechacemos eso, ¿verdad? Entonces, no tiene nada que ver, habrá su oportunidad cuando nosotros compartamos una palabra con los compañeros de trabajo o hasta con los mismos jefes, ¿verdad? Pero creo que rechazar algo así porque yo no celebro es irse al otro extremo. Y creo que no sería algo de persona entendida o inteligente. No, yo lo veo como un incentivo. Es más, tal vez la pregunta que yo haría sería, si yo fuera patrón, si yo fuera jefe y que tenga yo mucha gente a mi cargo en mi empresa, digamos, ¿verdad? ¿Doy canasta o no? ¿Doy aguinaldo o no? Porque yo no creo, ¿verdad? Entonces, en esto recuerdo que en una ocasión yo trabajé en una empresa donde el jefe era cristiano y entendió que la Navidad no era cristiana. Dejó de celebrarla, pero el incentivo a final de año sí lo daba, porque era lo acostumbrado en todas las empresas, ¿verdad? ¿Y acaso todos los trabajadores eran cristianos, pues? No. Entonces, si él ya no daba, ¿le iban a comprender? ¿No lo iban a ver como un hombre injusto? ¿Qué testimonio iba a dar como cristiano él? Entonces, él fue inteligente y daba siempre el incentivo. Bueno, no daba canasta, pero daba un dinero, y daba el doble o el triple de lo que valía una canasta. Entonces, ¿qué hablaban sus trabajadores? O sea, bueno, era una What? motivación para Que él no estaba celebrando nada. O sea, yo siento que nosotros tenemos que ubicarnos, ¿verdad? Ubicarnos en las cosas que son reales. Lo que no las tomemos en cuenta, ¿verdad? O sea, pero esas cosas no tienen nada que ver con celebrar Navidad para nosotros que no la celebramos. porque al contrario es una bendición, ¿verdad? Poder recibir eso que nos lo ¿verdad? ¿Verdad? Qué bueno saberlo, ¿verdad? Porque muchas veces por nuestra falta de conocimiento nos da pena traerlo, ¿verdad? Y que nos vean. ¿Y qué van a decir? ¿Verdad? Pero Entonces, ahí es lo que usted dice. sí, a veces con tal de que la gente no piense mal, aunque no podemos complacer a todo mundo,
lo que podríamos hacer es actuar con discreción, ¿verdad? Cada quien buscaría la manera, pero si no se puede, no se puede. Pero la idea es discreción, con tal de que no hable la gente, aunque eso de que no hable la gente, pues es bien difícil porque no podemos complacer a todo mundo, ¿verdad? Pero el hecho de que yo reciba un incentivo de parte de la empresa no me hace a mí el hecho de que esté celebrando Navidad. No, definitivamente celebrar Navidad va más allá de esas cosas superficiales. Es un asunto del corazón. Y yo creo que eso es lo que impulsa a muchos líderes cristianos hoy en argumentar en favor de la Navidad para que todos sigamos haciendo lo mismo y lamentablemente basados en una mentira. ¿Verdad? Tremendo, ¿verdad? Sí, definitivamente, como usted dice, Mapfre, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Pero ya, a mí me queda muy claro esto sobre el aguinaldo, la canasta navideña, el descanso del 25. Sí, es importante también es descansar para uno, ¿verdad? Que ha trabajado mucho tiempo, ya quiere dormir hasta tarde, ¿o no? ¿Verdad? Claro. Sí, hermano Frei, pero fíjese que es que hay mucho de cada lado, porque fíjese, pues, y si me dan ponche, un tamal, ya que al comerlo yo estoy siendo partícipe de este sacrificio que le están dando a Saturno. ¿O qué? Porque también pasa mucho, hombre, de que de repente, por ejemplo, ¿verdad? Y en lo que vivimos en el trabajo, un tamalito, ¿verdad? Un tamalito, no falta que algún compañero que de ponche y diga, mire, Ya, te traje ponche porque ayer fue Navidad, ¿verdad? Pero, ¿usted qué me puede decir a mí? ¿Será que si yo tomo, si este fuera ponche y yo fuera 25 y alguien me lo regaló, me lo puedo tomar o lo dejo mejor aquí? Y digo, me reservo en tomarlo porque esto es pecado. ya. ¿Qué hay con respecto a eso? Otra vez, considero que debemos ser nosotros entendidos en cuanto a estas cosas, ¿verdad? Em, el asunto está en que no exagerar nosotros. El cristiano, yo siempre he dicho, ¿verdad? Basado en lo que la palabra de Dios dice, el cristiano es la persona más libre de este mundo, libre para hacer lo bueno, ¿verdad? Libre para andar donde quiera. No somos de los que estamos limitados en que no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro. No, el cristiano es la persona más libre de esta tierra, porque el salmista dijo, y andaré en tus mandamientos, y entonces andaré en libertad. O andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. O sea, el que vive en obediencia anda en libertad. Y en este caso, eh, el atribuirle algo distinto al ponche, por ejemplo, sería darle valor a la Navidad. La Navidad en realidad para nosotros no significa nada más que una fiesta pagana. Eso es, si el mundo la celebra, pero nosotros no. El ponche nosotros lo tomamos seguido en la iglesia, las hermanas hacen ponche seguido, ¿verdad? Lástima que no fue ponche lo que hoy íbamos tomando, veamos. Sí, porque igual no tiene nada de malo. El problema, el ídolo está en la mente y en el corazón, ¿verdad? El ponche y el tamalito nosotros durante todo el año y en cualquier fecha nosotros comemos tamal, tomamos ponche, ¿verdad? Es una bebida muy tradicional en nuestro medio, Muy rico. ¿verdad? Va, pero lo que pasa que para Navidad la gente, por eso te digo nuevamente, es lo que tengamos en la mente y en el corazón, porque se hace con aquel sentimiento, ¿verdad? Mm, Para nosotros el ponche sigue siendo ponche en cualquier día del año, ¿verdad? Y lo disfrutamos al tomar. En lo personal no creo que sea pecado, ¿verdad? El problema sería nuevamente, pero vamos a la mente y al corazón. Es que ese día nosotros como cristianos elaboremos unos tamalitos y hagamos ponche, porque otra vez caeríamos en la misma corriente que sigue el mundo y nosotros tenemos que distinguirnos, ¿verdad? ¿Alguien me regala? Gracias, sí. Durante todo el año estuve yo probando ponche y a mí me encanta el ponche y no creo que eso nos contamine, ¿ya? Como dijo Jesús, que lo que contamina es lo que sale del corazón.
¿verdad? Entonces, si mi corazón y mi mente están en la Navidad, entonces mi problema está dentro mí, ¿verdad? Por eso dijo Jesús, no es lo que ustedes, eh, lo que entra por la boca, lo que contamina, sino lo que sale, ¿verdad? Porque, claro, en su debido contexto, los judíos en aquel entonces pensaban que el pan que estaban comiendo estaba contaminado. Los discípulos estaban comiendo pan sin lavarse las manos, ¿verdad? Otra vez, este es otro tema, ¿verdad? Pero viene al caso de que estas cosas que suceden, ¿verdad? Nosotros somos libres. Lo que no esté malo es lo que nosotros practicamos. Lo que esté mal o de dudosa procedencia, mejor nos abstenemos, ¿verdad? Pero sí, lástima que no hubo. Sí, hombre, para ahora, ahí sí no, ahí sí le quedamos mal, pero para dentro de un año. Está bien, está bien. No, hombre, a tener ponche. Sí, qué bueno saberlo, porque realmente uno a veces, cuando uno dice, cuando le regalan ponche, uno dice: "Ay, me voy a contaminar", ¿verdad? Pero realmente ya sabiendo la verdad, pues dice: "Mata pido mata me repito, ¿verdad? Te pido más mejor que me das para llenarme". Es cierto. Hermano Frei, y eso es con la comida, pero, ¿y con un arbolito? Porque se me dan bien bonitos. Si yo pongo todo en mi casa, ¿qué tan malo puede ser que yo tenga un arbolito en, pues, Ya. en mi casa? Otra vez, considero yo que todas estas cosas las podemos agrupar en una sola respuesta, que es lo que venimos diciendo, ¿verdad? El hecho de que nosotros distingamos que la Navidad es una fiesta de origen pagano y que los primeros cristianos la rechazaron definitivamente y con ello ellos se identificaron, eso sigue siendo el criterio que nosotros debemos manejar. O sea, la Navidad no es parte de una fiesta cristiana, el mundo lo puede celebrar, ¿verdad? Con todos sus elementos. Y precisamente el arbolito nos da la prueba y la evidencia de que la Navidad es de origen pagano, ¿verdad? El árbol no tiene nada que ver dentro de, ¿qué podríamos decir? Algo que le podamos celebrar a Jesús. Ni Jesús nació debajo de un árbol. eh, es más, la Biblia menciona que los hijos de Dios deben evitar poner un árbol juntamente con el altar que le dediquen a Dios. Y eso es una prueba de que este asunto de la Navidad con todos los elementos, el origen pagano, o sea, esta fiesta es tan antigua que la Biblia lo mencionaba siglos antes de que Jesús viniera. Si se supone que la Navidad nació con Jesús, en realidad cuando uno ve la historia encuentra que la Navidad ya se celebraba antes, siglos antes de que Jesús naciera, porque es una celebración hacia otro aspecto, hacia otro asunto, aparte de Jesús. Y prueba de ello es el arbolito. ¿Qué tiene que ver el arbolito? Porque es tan bonito que se mira y es la costumbre, pero la gente solo lo hace sin preguntarse su origen. Pero precisamente el árbol nos da una pista. Y entonces uno buscándolo, y ahorita la información está al alcance nuestro, si es solo cuestión de esa el asunto. Y rápido, rápido nos manda la información, ¿verdad? Entonces, eso deberíamos hacer para que nosotros, Bueno, para y que, con la cita bíblica que usted mencionaba del árbol frente al altar de Dios, ajá, ahora se hace lo contrario, ¿verdad? Porque ya veo que se pone el arbolito y abajo, dizque el nacimiento, ¿verdad? o en algunas iglesias evangélicas, a la par del púlpito, a la par está el árbol navideño, ¿verdad? Entonces, definitivamente debemos nosotros tener cuidado en estas cosas. Bueno, el árbol tiene su historia. mm, eh, Según se dice que este asunto es largo otra vez, lo voy a tratar de resumir. Un cierto dios al cual adoraban los pueblos antiguos, según creían que reencarnó en un árbol. Ese es el origen definitivamente del árbol de Navidad. Este dios que murió, pero como que resucitó o encarnó en un árbol. Entonces, desde entonces se ha tenido árboles sagrados y según se dice, fue
la madre de este personaje que, que trató de promover este culto hacia su hijo, que su hijo encarnó. De esto hay tanta información que por eso no quisiera yo ampliarme, sino más bien ir al dato que nos da la Biblia, ¿verdad? Entonces, esta mujer es conocida de diversas maneras en la historia y la Biblia también la menciona, ¿verdad? Para entonces ya la gente le rendía culto, tanto a la madre como al hijo. Entonces encontramos que la Biblia le llama Astarte o Astarot o Acera. Dependiendo los pueblos, le iban cambiando de nombre. En Egipto la conocían como Isis, en Roma como Minerva, en Grecia como Diana. O sea, ese es su origen y es interesante que cuando uno empieza a investigar, encuentra todos esos detalles. Pero bueno, vamos a la Biblia. Mm. En los tiempos de Moisés ya conocían estos cultos y el árbol sagrado ya era conocido. Y Dios prohibió por su origen, porque esto era lo que inclinaba al pueblo de Israel a caer en la idolatría. Entonces dice Deuteronomio capítulo 16. Y es interesante notar este mandato de parte de Dios. Dice, no plantarás ningún árbol para acera. Este era el nombre de la determinada diosa. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios que tú te habrás hecho. Deuteronomio 16:21. Porque ya en este tiempo era conocido el árbol sagrado dedicado a esta diosa. Cuando uno va a la historia encuentra ya más formada cómo está la leyenda, ¿verdad? Entonces, esto nos ha alcanzado hasta nuestros días. Igual, en aquel entonces solo se disfrazó. Pero el árbol es tan evidente, es algo que no encuadra ahí en el lugar. ¿Por qué? Y la gente no se pregunta, ¿verdad? Pero a nosotros la Biblia nos enseña a que investiguemos todo, ¿verdad? Entonces, escudriñar las escrituras, dice Jesús. Si esto lo tenemos que escudriñar, no digamos lo que practica la gente, de dónde viene y por qué lo hace, ¿verdad? Entonces, como todo viene de la idolatría, por lo mismo, hay razón entonces por qué los cristianos de los primeros siglos rechazaron esa Ah, práctica, totalmente. ¿verdad? Ahora está en nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguiremos la corriente del mundo o marcaremos una diferencia buscando lo que la palabra de Dios dice? Qué interesante porque ahora del arbolito sí hay algo que nos dicen no, Ajá, ¿verdad? exacto. Entonces ahí sí, ni modo, ¿verdad? Porque la Biblia nos lo está remarcando bien ahí. Interesante, Mafe, y gracias por compartirnos eso. Créame que nos despeja un montón de dudas y ya sea muy bien, muy claro el, el si celebrarlo o no, qué poner en mi casa, le agrada a Dios, ¿no? Porque al final eso es lo que buscamos, ¿verdad? Agradar únicamente a Dios. Hermano Fray, y todo esto es con respecto a lo que yo puedo poner en mi casa, pero dentro del trabajo también hay una actividad que cuando llega esta fecha nos invitan a participar, ¿verdad? Y es el convivio del trabajo. Pero, ¿será que esto es igual que recibir el aguinaldo? Porque es una invitación que me dan. ¿Será que sí puedo ir yo? O si voy, ahí sí estoy participando, ¿o qué? Ahí sí hay algo malo. Otra vez, la convivencia es otro incentivo que la empresa da a sus trabajadoras. El problema es que todo está enfocado en la Navidad, ¿verdad? O sí, en los excesos, en las borracheras. Entonces, es ahí donde sí nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Dependiendo, yo considero que cada trabajador o cada creyente que trabaja en determinada empresa debe ver dónde puede y dónde no, ¿verdad? Otra vez, nosotros somos partícipes de las convivencias, pues, ¿verdad? Pero no esperamos otra vez fin de año para nosotros hacer eso. Bueno, por lo menos como cristianos, cada vez que nos reunimos en la iglesia es una convivencia. La Biblia le llama comunión a eso, el hecho de compartir los unos con los otros. En la empresa es otra ideología. Entonces considero que si es algo sano, uno puede participar.
pero uno tiene que tener límite. Donde ya no cabe cristiano, ahí es donde se retira. Porque de igual manera es un incentivo para el trabajador. El Sí, hecho porque dan comida, es mucho comida. pero el patrón lo que quiere es quedar bien con sus trabajadores y ha destinado eso para ahí. Debe que los trabajadores tienen la libertad de participar o no. Considero que es una de nuestras libertades. Yo puedo estar o no. Y si estoy, también sé dónde ya no. ¿Verdad? Dónde es normal que un cristiano, si hasta, hasta la persona del mundo sabe dónde un cristiano no cabe. Me decía, ¿y usted ¿Por qué está aquí? por qué está aquí? ¿Por qué vino? ¿Verdad? Eso ya Entonces, si el mundo lo sabe, ¿por qué nosotros no? De igual manera, otra vez, tenemos que marcar límites donde sí podemos y donde no. Y tenemos esa libertad de hacerlo, por lo menos libres de toda esta influencia. No es aquello de lamentar, es lástima que soy cristiano porque me hubiera gustado participar en tal o cual. O sea, de eso nosotros deberíamos estar libres, tener la madurez suficiente como la espiritualidad para ponernos límites. ¿Verdad? Pero considero que es algo que el creyente debe de, eh, caminar y de seguir. ¿Verdad? No es malo en sí, sino depende qué es lo que hagan. ¿Verdad? Claro que hay una convivencia, una comida, y eso nosotros podemos participar. El apóstol Pablo dice, si el incrédulo te invita y quieres ir, ve y todo lo que te ponga sobre la mesa, come sin preguntar nada. Claro, otra vez hay que ir al contexto, pero lo sacamos porque viene a ser algo parecido, ¿verdad? Pero si más allá de la comida vienen las borracheras, los bailes, eso ya no es lugar para Cristo. okey, gracias, sí, también me queda muy claro. Y de veras que ahí entra lo que usted dice, ¿verdad? La madurez espiritual, ¿verdad? Porque si yo sé que soy débil, por ejemplo, van a poner cerveza y voy, y ahí soy débil, mejor no ir. Y es que Qué buena explicación. aunque me sienta fuerte, no es lugar para mí. Pues eso ya es algo que nosotros ya no buscamos, no es algo que anhelemos, ¿verdad? Por compromiso a veces uno participa hasta donde se puede y después uno libremente sale, no lamentándose porque uno es creyente, no, sino que uno enamorado de lo que la palabra de Dios dice, enamorado de Jesucristo. Y uno donde a Él no le gusta que uno esté, pues nosotros obedecemos, ¿verdad? Que nos estamos perdiendo una gran cosa, definitivamente no. No, no, porque al contrario va Dios lo que es también, lo que quiere con nosotros es cuidarnos, ¿verdad? Qué bonita explicación. Yo creo que es una manera bastante sencilla de poder aclarar un montón de dudas. Qué bonito. Hermano Freddy, mire, pues, qué bonito todo lo que platicamos, porque yo creo de que de esta manera podemos comprender mejor las escrituras también y qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿verdad? Y qué es lo que le agrada a Él y qué es lo que no. Y todo lo que hemos hablado es supuestamente, ¿verdad? Porque es el nacimiento de Jesús. Pero dentro del 25 de diciembre también hay un personaje que es muy mencionado en estas fechas. Y yo quisiera preguntarle, ¿será que tiene alguna relación el famoso San Nicolás o Santa Claus con el nacimiento de Jesús? ¿O de dónde será que sacaron este personaje? ¿O tendrá alguna relación dentro de la Biblia? Así como el arbolito, ¿verdad? Posiblemente lo encontremos aquí. ¿O qué relación tienen? ¿Por qué también el 25 de diciembre Santa Claus? Bueno, cada uno de los aspectos relacionados a las preguntas es un tema amplio, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos investigar y recabar información de diferentes fuentes, hay bastante información. Pero con respecto a Santa Claus, lo quisiera resumir en este asunto. Tiene su origen en este personaje, San Nicolás, que siempre del catolicismo, por supuesto, ¿verdad? Nosotros de ahí hemos salido. Sea, no deberían nosotros tomar en cuenta un asunto que no nos pertenece a nosotros como cristianos evangélicos, ¿verdad? Bueno, el asunto está en que el personaje de Santa Claus fue eh, inventado, este personaje, con el fin, y eso sí es serio, ¿verdad?
con el fin de apartar de la mente de la gente a Jesús. Es una manera de hacer de esta fiesta secular, o sea, es el intento del mundo de hacer de esta fiesta no religiosa, sino secular, o sea, que se aparte de lo religioso. Y entonces quitar a Jesús del escenario y poner a otro personaje que la gente piense. Y hasta cierto punto se ha logrado, porque la gente lo que piensa es en Santa Claus, ¿verdad? El personaje, no sé si lo podríamos mencionar de esta forma, si pensamos en una mascota de ciertas actividades, el personaje clave de la Navidad es Santa Claus. Y alrededor de él se han creado diferentes historias, cuentos y leyendas, que considero que ya no es propio de nosotros también creer en ciertos personajes de la imaginación, que se le enseña al niño que existe ese personaje que entra por la chimenea y que echa su viaje, es verdad, en todos los hogares, dando los regalos, o sea, que se siga eso, es algo eh, tonto, podríamos decir. Y lamentable que, que la gente siga inculcando eso a los niños, ¿verdad? Y eso de los niños, nosotros pues, ya nada que ver. Entonces, pero sí, es un intento de quitar a Jesús del escenario y suplantarlo por otro personaje. Y de hacer esa fiesta secular, o sea, no religiosa, en donde se cree un cuento y que todo sea pensando en Santa Claus, en abrir los regalos, en el momento de familia, pero quitando a Jesús del medio, ¿verdad? Eso es en esencia. Podíamos investigar y recabar información diversa, pero en esencia es eso, ¿verdad? ¿Por qué no vemos en un rótulo, ¿verdad? ¿Por qué no vemos a Jesús? Aún como lo imagina la gente. No vemos un rótulo enorme, lleno de luces, y Jesús como personaje central. No, es Santa Claus y sus dichosos renos, ¿verdad? El que trae los regalos. Y en realidad es quitar a Jesús del centro y poner otras cosas. Entonces la gente se enfoca en otras cosas y no en Jesús. Esa es la realidad. Qué tremendo, ¿verdad? Ujú. Eso sí es algo grave, como usted lo mencionaba, y algo bien claro que nosotros tenemos que tener de este personaje, ¿verdad? Qué tremendo. Y algo bien fácil que tenemos ahorita, como usted lo mencionaba, no falla de que tenemos a la mano el internet, ¿verdad? Y cualquier cosa que me haya quedado duda, yo diga, ¿verdad? Puedo ir a mi teléfono y ver que realmente de esa manera como La información está al alcance de nosotros. y la tenemos que usar, ¿verdad? A nuestro favor para poder abrir más nuestros ojos y ver que realmente le agrada a Dios, ¿verdad? Porque realmente lo que venimos hablando es para que agradarle a Dios, ¿verdad? Para santificarnos, ¿verdad? Y ser más como Él quiere que seamos, ¿verdad? Apartados del mundo y más dedicados a Él. Pero no lo lograríamos sin estas pláticas, ¿verdad? Porque a veces tenemos todas las dudas en la mente, pero ¿será que pregunto, no? ¿Verdad? Porque se supone que ya lo tendría que saber, pero muchas veces es necesario que me lo refresquen o que me lo digan para yo, ¿verdad? Para yo crecer también en sabiduría. Qué bueno. Como conclusión final, hermano Freddy, ¿usted qué nos diría acerca de este tema? Sobre la Navidad y todo lo que hablamos, porque realmente hablamos de todo que como usted decía, ¿verdad? Todo nos lleva a un mismo lugar, ¿verdad? Y creo que también lo último que hablábamos del personaje de Santa Claus, es como, siento yo, ahorita que usted lo mencionaba, como que el objetivo principal de toda esta celebración pagana, ¿verdad? Quitar a Jesús y colocar a otro para que ya no veamos a Jesús, sino veamos a este personaje, ¿verdad? Y todo lo que le rodea. Exactamente. Pues, ¿qué diría como palabras finales? Em, de que y el mundo dice el espíritu de la Navidad. En realidad la Biblia dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus.
y son de Dios. Pero entonces nosotros tenemos que cuidarnos de toda influencia a nuestro alrededor. Estamos aquí en medio de este mundo. El mundo tiene sus prácticas, sus costumbres, su forma de vivir. Pero aquí nosotros nos destacamos también con nuestra forma de vivir en Cristo Jesús. O sea, sí tenemos que marcar una diferencia. Eh, Como palabras finales, le diría yo a nuestros hermanos o a todo aquel que se interese, ¿verdad? Que en Cristo Jesús venimos a ser nuevas criaturas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, el hecho de que platicamos al principio de buscar agradar a Dios, eso debería guiarnos a buscar la verdad y a vivirla. Y no está de más mencionar que Cristo la verdad. Yo soy el camino, dijo él, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por. Aquí tenemos que seguir esa Jesús. Eh, en este mundo vamos a encontrar diversas maneras de expresar adoración a Jesús, supuestamente. Pero si no está basada en la verdad, eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Hoy todo el mundo habla de Jesús, pero los verdaderos, por eso habla Jesús de los verdaderos adoradores. Todo el mundo adora, pero Jesús dice que viene ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores, el Padre busca que le adoren. En medio de este mundo lleno de costumbres, se distinguen los cristianos. Es un deber nuestro mostrar la versión correcta de un cristiano. Y si nos diluimos en lo que el mundo hace, estamos fallando el propósito de ese llamado de. Entonces, aunque no esté de moda, nosotros seguimos lo que la palabra de Dios dice. Y que en eso vamos a esforzarnos. Lo demás son excusas y pretextos para seguir haciendo lo que antes hacía. O lo que el mundo hace que está bonito, que debemos luchar. Son excusas. Lo que es real es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, esforcémonos en eso. Sí, muy bueno, ¿no, Rey? Sí, gracias a Dios que que tiene a quienes nos guíen, ¿verdad? Y también es importante, pues, resaltar que cuando uno ya tiene la verdad, y toco lo que usted decía, ¿verdad? Ya es incómodo hacer algo que uno sabe que no se debe. Y yo creo que estas preguntas que son bien sencillas de poder, preguntar, digamos, nos abren más el entendimiento y ya vamos a saber qué hacer, ¿verdad? Hacer lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Y eso es lo que buscamos nosotros como hijos de Dios, agradarle solamente a Él y dejar todo lo que nos contamina, aunque es un proceso también, ¿verdad? Los que vamos en esto, los que recién empezamos a caminar en estos días es un proceso, pero que debemos de ir marcando la diferencia, ¿verdad? Entonces, yo le agradezco mucho porque créanme que todo lo que dijo, creo que es una manera muy bonita de poder resolver y responder a las preguntas, ¿verdad? De una manera tan sencilla, pero cabal bien puntual para poder entender qué es lo que Dios quiere de uno. Y que le agradecemos mucho, ¿verdad? Por habernos compartido hoy lo que nos dijo a través de la palabra de Dios y nos queda claro que la Navidad es una celebridad, que una celebración pagana, ¿verdad? Que no le agrada a Dios y que nosotros como hijos de Dios no la debemos de hacer porque queremos agradarle a Dios en primer lugar. Mi hermano Freddy, muchas gracias por haber estado con nosotros y de veras, que Dios lo bendiga y que le dé mucha más vida para seguirnos compartiendo del conocimiento que a través de él ha obtenido. Claro, no está de más comentarte que todo lo que he aprendido, lo he aprendido en la iglesia de Dios y de lo que la palabra de Dios dice. Y es que qué mejor respaldo que la Biblia, ¿verdad, hermano Freddy? Ahí nadie le va a decir, pero y esto y lo otro. Que la Biblia, el mejor respaldo. Hermano Freddy, una vez más, muchas gracias por habernos resuelto y ahí habernos ayudado a poder
tener un mejor conocimiento en cuanto a unas preguntas que al principio se miran sencillas, ¿verdad? Pero que ve que sí, uno escarbando, hay mucho de qué hablar, pero gracias a Dios el día de hoy nos vamos con mucho más conocimiento y sabiendo qué es lo que le agrada a Dios y qué no en estas fechas.